¿Qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy, que se intitula Los documentos de la doctrina social y los aportes de Benedicto XVI. Vamos a tratar de hacer un video corto, ¿no? Para comenzar a hablar en términos generales de los documentos del Papa Benedicto XVI, me parece esencial tener primero hacer un perfil intelectual, somero obviamente, ¿no? Un perfil intelectual para comprender adecuadamente las encíclicas sociales del Papa, y por eso es indispensable situarlas dentro de su perfil intelectual. Como teólogo, Joseph Ratzinger no fue un pontífice cuya identidad primaria estuviera marcada por la gestión pastoral, ¿no? O por el activismo diplomático, sino por su densidad teológica. Él fue un teólogo sistemático, ¿no? Fue con formación agustiniana, ¿no? Especialmente en San Agustín y San Buenaventura. Y en general estaba preocupado de manera constante por la relación entre fe y razón. Entonces, esta preocupación la fue mostrando, la fue manifestando de manera paradigmática en el discurso de Ratisbona. Les recomiendo mucho acercarse, buscar el discurso de Ratisbona, donde defendió la racionalidad intrínseca del cristianismo frente a su reducción positivista, ¿no? De la razón. Y en su diagnóstico, la modernidad occidental ha estrechado el concepto de racionalidad, por eso es muy importante como contexto previo. La modernidad confinó la racionalidad a un ámbito empírico verificable, es lo que subraya el gran teólogo Ratzinger. De este modo expulsó las preguntas sobre la verdad y el sentido, este tipo de racionalidad. Entonces, esta reducción no es meramente epistemológica, tiene consecuencias sociales y eso importa en manera importante al discurso del pensamiento social cristiano también. Entonces, si la razón queda limitada a lo técnico, la ética queda relegada a un ámbito subjetivo y la economía se presenta como neutral. Por eso es importante, ¿no? También hay que rescatar que hay continuidad con Juan Pablo II. Benedicto XVI mantiene el personalismo cristiano, como lo presenta Juan Pablo II, y también la defensa de la dignidad humana. Sin embargo, introduce un matiz. Mientras que Juan Pablo II se centró con fuerza en la libertad y en la crítica al totalitarismo, eh, Benedicto XVI pone el acento en la verdad como condición de posibilidad de la libertad, ¿no? Al respecto, quisiera, así como ahorita más adelante, también voy a poner algunas referencias bibliográficas y algunos recursos audiovisuales que yo les recomiendo para que vayan enriqueciendo cada elemento. Recordemos que esta sesión es solamente introductoria. Acérquense al libro que se llama Introducción al Cristianismo. Los dos que les voy a recomendar son escritos por Ratzinger. En Introducción al Cristianismo es una obra fundamental del Papa para comprender la estructura cristológica y antropológica del pensamiento del gran teólogo, así como su tesis sobre la fe como una racionalidad ampliada, ¿no? Y en Fe, Verdad y Tolerancia podemos percibir o encontrar una recopilación de ensayos o de artículos cortos en donde el Papa desarrolla esta crítica, ¿no? Al relativismo cultural y su defensa de la verdad como una categoría pública. Me parece que los dos textos nos pueden ayudar a contextualizar de mejor manera el pensamiento. Y les dejo una pregunta crítica que me parece que a lo largo de esta sesión también les voy a proponer otras preguntas críticas que me parece que les pueden servir para, para que ustedes argumenten, ¿no? Vayan construyendo sus propias reflexiones de los temas. ¿Puede la crisis contemporánea interpretarse como una crisis de la verdad antes que como una crisis meramente económica?
Chequen los debates contemporáneos sobre libertad religiosa y secularismo en Europa y las distintas discusiones sobre posverdad, ¿no? Y la crítica de la racionalidad. Me parece que son especialmente importantes y que permean todos estos temas. Con respecto al tema del contexto global, este es el contexto en el que los documentos que vamos a retomar hoy, Deus Caritas Est y Caritas in Veritate, tienen lugar. Estamos pensando en el periodo que abarca del 2005 al 2013. El pontificado de Benedicto XVI coincide con una etapa de consolidación del neoliberalismo financiero global. Entonces, es muy importante rescatar este contexto, no en términos religiosos, ¿no? Más allá de lo que está pasando en la religión. Entonces, la caída del bloque socialista había dejado al capitalismo como un sistema hegemónico, pero esta hegemonía se encontraba ya atravesada por dinámicas especulativas y desreguladas, esto es importante, mercados desregulados. La crisis financiera del 2008 evidenció la fragilidad estructural de un sistema que estaba basado en la financiarización y la desconexión entre la economía real y lo que se llamó economía especulativa. Entonces esto generó una lógica de beneficio inmediato. Y obviamente esta lógica desplazaba la responsabilidad social. Y bueno, estoy hablando en pasado, pero podríamos encontrar estos matices actualmente también. Esto trajo por consecuencia el colapso de grandes instituciones financieras, ¿no? Y puso en evidencia que el mercado no es autorregulable, en términos éticos por lo menos, ¿no? Este escenario se vio acompañado también de fragmentación epistemológica, ¿no? La fragmentación del saber. Es decir, la economía se autonomiza de la ética, la política se tecnocratiza y por lo tanto la cultura se relativiza. En este contexto, la intervención magisterial, ¿no? Del Papa Benedicto XVI debe leerse como una respuesta a esta desintegración estructural. Al respecto, algunas referencias bibliográficas complementarias muy generales, ¿no? Pueden buscar El precio de la desigualdad, Joseph Stiglitz. En general, aquí pueden encontrar una evaluación económica de la desigualdad estructural, ¿no? En economías de mercado avanzadas. Y pues en este libro pueden encontrar cómo se propone una mediación empírica, que en general, por cierto, esto está ausente en el magisterio. Por eso hay que tenerlas en cuenta. En el libro de Saskia Sassen, que se llama Expulsions, Brutalidad y Complejidad en la Economía Global, hace un estudio estructural sobre la exclusión sistémica en la economía global y dialoga críticamente con la noción de desarrollo integral y por eso es importante esta noción, porque podemos ir percibiendo cómo la noción de desarrollo integral también fue enriquecida desde la perspectiva magisterial. Y La doctrina del shock, este libro escrito por Naomi Klein, es un análisis crítico del neoliberalismo global. Nos parecerá útil en estos contextos para contextualizar la crisis financiera del 2008 y la financiarización de la economía. Y pues bueno, ya si les gusta ver películas, revisen The Big Short y la película Inside Job. Me parece que nos puede enriquecer. Chequen las noticias, ¿no? Los informes del FMI o el Banco Mundial, ¿no? Posteriores. O los reportes recientes de Oxfam sobre la desigualdad global. Les dejo otra pregunta crítica para que estén reflexionando en sus casas. La iglesia puede, o bueno, posee herramientas conceptuales suficientes para analizar sistemas financieros altamente tecnificados. Muy bien. Hay algunos problemas estructurales que se pueden identificar. Benedicto XVI identifica varios problemas estructurales que atraviesan la cultura contemporánea. Se los dejo aquí en pantalla. Separación entre ética y economía, reducción tecnocrática de la política, individualismo antropológico, crisis del concepto de verdad y una desvinculación entre el desarrollo y la dignidad humana. Entonces, estos problemas no son independientes, ¿no? Forman parte de una matriz cultural que absolutiza la eficiencia y la eficacia. Y obviamente, al hacer esto, se relativiza la verdad. Entonces, la economía aparece como un espacio neutro, o es lo que pretende. La política
pretende hacerse pasar como gestión técnica. Y por supuesto, la ética se ve como una opción privada. Y por eso aquí puede resultar útil contrastar estas propuestas con este libro de Karl Polanyi, muy famoso, La Gran Transformación, donde se muestra cómo el mercado desanclado de la sociedad produce desintegración social, ¿no? Es un clásico de la economía política, por cierto, ¿no? Que explica la autonomización del mercado respecto del orden social. Pero ya más cercano a nuestros días, en el 2012, Byung-Chul Han, este filósofo que ahora es muy famoso, escribió La Sociedad del Cansancio, en donde presenta un diagnóstico filosófico general, ¿no? No tan, no, no tan grande, no tan extenso, de la subjetividad neoliberal. Y pues para nuestro contexto nos parecerá muy útil para dialogar con la crítica cultural del individualismo contemporáneo. Por supuesto, chequen la carta encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II. Las películas Parasite y Margin Call nos pueden también enriquecer este contexto. La pregunta crítica en este momento que nos puede ayudar, ¿puede hablarse de una crisis antropológica como una raíz de la crisis económica contemporánea? Me parece que incluso esta pregunta nos puede ayudar a seguir el diálogo hoy mismo. Pues este es en general el contexto, ¿no? De los escritos sociales de Benedicto XVI. Así es que comencemos con Deus Caritas Est. La estructura del documento, la estructura general, recuerden que estamos en una introducción muy general, está estructurada en dos partes claramente diferenciadas, como lo tienen aquí en pantalla. La primera parte desarrolla una reflexión teológica sobre el amor, eros y ágape, que será el fundamento teológico. Mientras que la segunda parte aborda la práctica institucional de la caridad en la iglesia. Entonces no se trata de una mera reflexión espiritual. Benedicto XVI busca fundamentar ontológicamente la acción social cristiana. Entonces el amor no es percibido aquí o no es presentado como un sentimiento subjetivo, sino como participación en la caridad divina. Y esta palabra es importante, participación. Al respecto, creo que nos podemos beneficiar mucho si leemos a la par este texto de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, Perspectivas. Podemos leerlo como lectura comparativa, de manera imprescindible para contrastar las mediaciones socioanalíticas latinoamericanas con la propuesta de Benedicto XVI. Y la pregunta que nos puede ayudar a enriquecer el tema será, ¿es posible fundamentar la praxis social en una categoría teológica sin perder interlocución pública? Me parece que puede ser muy útil, muy enriquecedor responder esto. La tesis central del documento es que la caridad no es filantropía privada, ¿no? Sino que es un principio que estructura el orden social. La Iglesia ya no puede delegar completamente la dimensión caritativa al Estado, ni reducirla a un mero asistencialismo. Incluso es una crítica a la eclesiología en general también, ¿no? Esta afirmación sugiere que se introduzca una dimensión pública del amor cristiano, superando la dicotomía entre espiritual y social, el amor espiritual y el amor social. Entonces, se trata se está acercando ya a una noción práctica del amor, como categoría pública, ¿no? Les sugiero ver la película La Misión, ¿no? En donde podemos percibir esta tensión entre evangelización y las noticias sugeridas. Vean los informes actuales sobre las ONGs católicas y la acción humanitaria internacional que nos pueden ser muy útiles. Y una pregunta crítica que enriquecerá el diálogo. ¿Puede la categoría de caridad tener densidad política sin confundirse con asistencialismo? Creo que es interesante. Ahora, en nuestro texto, Deus Caritas Est, en este texto, Benedicto XVI distingue entre justicia y caridad, pero rechaza su separación. ¿No? Entonces, la justicia corresponde a la organización estructural del Estado y la caridad es una misión constitutiva de la Iglesia. Pero el riesgo es
que la caridad sustituya la exigencia de transformación estructural. Vean cómo es muy importante esto. Entonces resulta iluminadora la lectura de Moral Boundaries. Este texto creo que es fundacional de la ética del cuidado y permite ampliar la noción de caridad hacia categorías políticas. Y yo creo que también podemos checar con suficiente beneficio el texto de John Sobrino, el principio misericordia, porque es una profundización cristológica y ética desde América Latina y es un contrapunto teológico a la categoría de caridad. La pregunta crítica que nos puede orientar en este momento, ¿puede la caridad convertirse en un mecanismo de legitimación de estructuras injustas? Muy bien. ¿Qué aportes específicos podemos obtener del documento, ¿no? En el marco de la doctrina social de la Iglesia? Pues entre los aportes centrales se encuentran la recuperación ontológica del amor. Hay una superación de la dicotomía espiritual y social, ¿no? Espiritualismo y materialismo. Y hay una crítica implícita tanto al marxismo como al liberalismo. El amor cristiano aparece como una tercera vía frente a los reduccionismos ideológicos. Por eso es importante esta pregunta para que ustedes la reflexionen. La crítica simultánea al liberalismo y al marxismo, o sea, esta tercera vía, ¿es viable estructuralmente o sigue permaneciendo en el plano moral, en el plano conceptual? Lo que respondamos tendrá alcances específicos en pensamiento social cristiano. Hablando de los alcances y de los límites, la fortaleza del documento de Deus Caritas Est radica en su densidad antropológica y teológica. Su límite, obviamente, me parece que es el escaso desarrollo empírico de mediaciones socioeconómicas concretas. Yo les sugiero ver esta película, también La lluvia, Gael García sale en ella. Muestra en una clave narrativa, obviamente, la persistencia de estructuras coloniales y extractivistas en América Latina. Y esto permite problematizar críticamente los límites de la caridad cuando no va acompañada de transformaciones estructurales en justicia social. Y me parece que en este mismo sentido va la pregunta crítica que les anoto aquí. ¿Qué mediaciones económicas deberían añadirse para potenciar su impacto histórico? Muy bien. El segundo documento que vamos a revisar hoy de manera introductoria es Caritas in Veritate. Se publica en plena crisis financiera global, ¿no? La crisis financiera del 2008, y por eso la publicación de Caritas in Veritate no es casualidad. Es una intervención magisterial en medio del colapso del paradigma de la autorregulación del mercado. Por eso el contexto es la desregulación global, ¿no? Chequen estos dos textos, por lo menos en términos generales. El Capital en el siglo XX de Thomas Piketty hace un análisis histórico-económico de la acumulación del capital y de la desigualdad, ¿no? Entonces, esto nos aporta una densidad empírica al debate sobre la justicia distributiva. Y desarrollo a escala humana, ¿no? Manfred Max Neff, Antonio Elizalde y Martín Oppenheim. Aquí podemos encontrar una propuesta alternativa de desarrollo centrado en necesidades humanas fundamentales. Y por eso creo que ya desarrolla con la noción de desarrollo integral. ¿La crisis financiera reveló un problema moral o un problema estructural del capitalismo? Esto nos puede ayudar a continuar el diálogo. ¿Cuál es el núcleo conceptual de nuestro texto? El eje es el desarrollo humano integral. Este no puede reducirse al crecimiento económico. Incluye dimensiones diferentes a las económicas. Por ejemplo, la dimensión cultural, la política, la dimensión ambiental y también la dimensión espiritual. Entonces, el núcleo conceptual también introduce además la lógica del don, que es importantísimo, y la economía civil, reconociendo la importancia de la gratuidad en la vida económica. Y al respecto, creo que nos puede beneficiar mucho leer La economía del bien común, este texto de Christian Felber, en donde encontramos una propuesta económica alternativa a la neoliberal, que incorpora la lógica del bien común y la cooperación, en afinidad parcial con la lógica del don que presenta Benedicto XVI. Y pues también, ¿no? La introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin,
Es una herramienta epistemológica clave para comprender la interdependencia sistémica, ¿no?, que se menciona en Caritas in Veritate. Así es que yo creo que es muy enriquecedor. Y una pregunta crítica que nos ayude. ¿Es posible institucionalizar la gratuidad sin desnaturalizarla? Creo que con esta clave crítica podemos ver películas como En busca de la felicidad, que sería una crítica al paradigma de la meritocracia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los ejes teóricos principales de nuestro texto? Benedicto XVI afirma que el mercado no es axiológicamente neutro, necesita ética y por lo tanto introduce la sociedad civil como un espacio intermedio y propone una autoridad política mundial para regular la globalización. Estas propuestas abren debates sobre gobernanza global y soberanía. Por eso tenemos, por un lado, el mercado y la ética, o sea, no a la neutralidad axiológica, el mercado como institución social. También se propone la gratuidad, el don y la reciprocidad y el papel de la sociedad civil, el desarrollo multidimensional, o sea, hacer referencia al papel de la cultura, la política, el ambiente y la espiritualidad, por pensar en algunos elementos, y la gobernanza global, ¿no?, como autoridad política mundial y las reformas institucionales esenciales. Al respecto, yo creo que podríamos rescatar este texto de Leonardo Boff, titulado Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Me parece que es importante en este contexto porque Boff articula la crisis ecológica con la injusticia social, mostrando que la degradación ambiental y la exclusión de los pobres responden a la misma lógica estructural. Y esto permite profundizar críticamente la categoría de desarrollo humano integral en Caritas in Veritate, ¿no?, de la que venimos hablando. Además, anticipa la dimensión socioambiental que el magisterio incorporará con mayor sistematicidad en Laudato Si, que vamos a rescatar más adelante. Revisen las noticias de la época, ¿no?, las COP climáticas, la reforma al sistema financiero institucional, pero sobre todo, bueno, o sea, estos debates recientes en la ONU, ¿no?, sobre la regulación financiera y la crisis climática. Y sobre todo tengan en cuenta esta pregunta para guiar sus reflexiones. ¿La propuesta de autoridad política mundial es una necesidad ética o es una utopía política? ¿No? ¿Cuáles son las innovaciones doctrinales de este texto? Pues se integra o se propone integrar fe, economía y globalización. Y esta integración constituye definitivamente una innovación significativa. Se anticipan categorías que luego serán desarrolladas por el Papa Francisco en el texto Laudato Si. Entonces, revisemos la integración sistémica, la interdependencia planetaria y la propuesta de la complejidad estructural. Para continuar la reflexión, Caritas in Veritate representa un punto de inflexión en la doctrina social de la Iglesia o una profundización orgánica. Por supuesto que hay tensiones internas, ¿no? La confianza moderada en el mercado, el universalismo discursivo, ¿no?, conceptual, y la recepción de este texto, que fue totalmente desigual en América Latina. Por ejemplo, chequen la película Roma, en donde se visibiliza la intersección entre clase, etnicidad y trabajo doméstico en el México urbano, ¿no? Y esto, pues, nos permitirá desarrollar críticamente cómo la caridad privada puede coexistir con las desigualdades estructurales, que son generalmente no cuestionadas. Y por eso podemos retomarlo en diálogo con la tensión justicia-caridad, ¿no?, en la doctrina social de la Iglesia. Y la pregunta crítica que nos puede orientar aquí sería, ¿el lenguaje universal del magisterio puede invisibilizar dinámicas coloniales concretas? Bueno, tenemos entonces, o podemos llegar a una síntesis comparativa general también, ¿no?, introductoria. Benedicto XVI no rompe con la tradición, la rearticula, continúa la línea de Pablo VI en Populorum Progressio, pero Popularum Progressio, ¿no?, este documento que se puede considerar como matriz del concepto de desarrollo humano integral, por cierto. Revísenlo, es gratuito, está gratuito, como todos los documentos magisteriales, en la página del Vaticano. Y es retomado explícitamente por Benedicto XVI, por cierto.
Entonces, Benedicto XVI continúa en la línea de la Populorum Progressio de Pablo VI, pero profundiza la categoría de caridad como un eje que estructura, ¿no? Y entonces su aporte es teológicamente robusto y su límite también es socioanalíticamente moderado. Así es que hay que tenerlo en cuenta. Por eso puse aquí en pantalla, la continuidad sería el personalismo cristiano, hay un desarrollo integral en línea con Pablo VI y la centralidad de la dignidad humana. Si hay novedades, por ejemplo, la caridad como una categoría estructural, la gratuidad en la economía y una crítica cultural del relativismo. Y hay continuidad, ¿no? La evaluación sistemática sería que hay un aporte conceptual robusto, un déficit de las mediaciones empíricas y la relevancia para debates contemporáneos, ¿no? Me parece que podemos todavía aprender de esto. Chequemos ahora, ¿no? El documento Laudato Si de Francisco, donde podemos encontrar una profundización socioambiental del desarrollo integral. Y yo creo que leyendo este texto podemos encontrar que a partir de ahí se permite trazar continuidad y evolución del magisterio social reciente. Am, una pregunta crítica final de los dos documentos y del contexto sociocultural de los textos que estamos revisando hoy. ¿Debe evaluarse el magisterio social por su coherencia doctrinal o por su eficacia histórica? ¿Ustedes qué creen? Muy bien. La conclusión general que podemos rescatar es que en los textos que vemos, por lo menos a nivel introductorio del Papa Benedicto XVI, no encontramos una ruptura, sino una rearticulación conceptual. Hay una reintegración del concepto o de la noción de verdad, ética y economía. Podemos percibir una intervención teológica en la crisis sistémica y es un puente hacia la recepción latinoamericana que me parece ya en sí mismo un enriquecimiento suficientemente importante. Si la economía global funciona según una lógica de eficiencia y acumulación, entonces es realmente viable, en términos estructurales y no solo morales, introducir la lógica del don y de la caridad como principio organizador del orden social, o estamos ante una tensión irreconciliable. Les dejo esta pregunta final para que la reflexionen y continúen el diálogo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.